Cuando nos encontramos sobre la tabla de cálculo Y1CP, tenemos acceso a todas las visualizaciones que se encuentran dentro del módulo. En esta versión de QualiTools, todas las visualizaciones contienen el icono de información. En este ejemplo seleccionaremos cada visualización una por una. Primero, Process Capability, en donde vemos la distribución normal, límites y preguntas que nos ayudan a obtener más información de los datos seleccionados. Posteriormente, abrimos el gráfico IMR, Individual Moving Range. Gráfico XR, de medias y rangos. Posteriormente, el gráfico XS, de medias y desviaciones. Aquí hay que tomar en cuenta que si el número de subgrupos es menor a 8, esta gráfica no nos sirve de mucho. Posteriormente, EWMA, Exponentially Weighted Moving Average. Después, variación especial o Special Variation, en donde podemos visualizar nuestros datos en términos de desviación estándar y el porcentaje de datos que se encuentran en cada zona. Además de que contamos con reglas para detectar causas especiales de variación, o en otras palabras, variación que puede ser atribuida a factores externos. Por último, tenemos el Capability Summary, el cual es una mezcla del Process Capability y el gráfico XR, además de contener 3 preguntas en la parte inferior que nos ayudan a entender si existe potencial para mejorar la capacidad del proceso. Más abajo en la plantilla nos encontramos con el porcentaje de datos fuera de los límites de descontrol, si es que hubiera. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo.